Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos Controversias, Salud y muchas cosas más. Señores, y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe que se va a quedar tranquilito en su casa porque respeta 100%, 1000 por 1000, todo lo relacionado a lo que es la cuarentena y el toque de queda. Bueno, señores, el día de hoy, un día muy especial, un día festivo. Hoy es el día del trabajo, el día del trabajador, y aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los trabajadores de todo el mundo en su día, porque día a día luchan por sacar adelante su familia, en especial a las amas de casa, esas que trabajan 365 días del año, que no gozan de ningún sueldo. Felicidades también en su día. Bueno, señores, como todos los días les damos ese seguimiento a todo lo que es relacionado a los boletines del COVID-19 en la República Dominicana. Y el boletín correspondiente al día de hoy nos dicen que el total casos confirmados son 7,288. También tenemos fallecidos 313, casos nuevos 316, casos en aislamiento hospitalario 1,332, casos en aislamiento domiciliario 4,256 y recuperados 1,387. Quiero también, señores, aprovechar este momento para exhortarles a todos ustedes que tienen una cita con nosotros esta noche a las 7 de la noche, donde estaremos realizando el interesante tema, el perdón, en compañía de la licenciada Michelle Santana. Ella es psicóloga clínica, especialista en trauma, duelo y abuso sexual. Y hoy estaremos ambas tratando interesante el perdón visto de manera general y también relacionado a lo que es esta situación 19 a las 7 de la noche y en nuestro Instagram Live. Bueno, señores, hoy sumamente feliz porque tengo pues la oportunidad de poder compartir con una persona muy especial para mí y para todo nuestro equipo de trabajo. Me refiero a la licenciada Melissa Marte. Ella es psicóloga clínica, también es terapeuta familiar, es orientadora, también escolar, y tiene una experiencia de 12 años trabajando en uno de los colegios del Montessori. El día de hoy, Melissa nos va a traer un tema muy importante que es relacionado a lo que es la familia que es el núcleo, que es el principal de la sociedad. Y hoy vamos a tratar con Melissa el interesante tema, tiempo de reinventarnos como familia. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida a tu casa. Hola, hola. Hola, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en la tarde de hoy. Saludamos a esa hermosa audiencia que siempre está ahí conectada, fiel. Agradecida de poder estar nuevamente compartiendo este espacio y hoy con este tema tan interesante. Así mismo, mi corazón. ¿Qué significa, Melissa, desde tu punto de vista, reinventarnos y cómo nosotros podemos lograrlo? Cuando hablamos de reinventarnos, estamos hablando de un proceso por medio del cual producimos cambio. Ese proceso de cambio puede darse impulsado por estímulos externos, como lo que estamos viviendo ahora. Pueden darse situaciones de manera externa que nos lleven a cambiar, o ese proceso de reinventarnos puede darse en algunos casos también cuando el individuo llega al momento donde toca fondo
o cuando el individuo llega al momento donde está cansado ya, donde está agobiado emocionalmente por lo que ha estado viviendo y decide cambiar. El proceso de reinvención es, es muy comparado regularmente al mismo proceso que agota la oruga al convertirse poco a poco en una hermosa mariposa. Melissa, entonces desde tu punto de vista, en este momento que estamos viviendo esta situación tan difícil, todos, porque todos estamos viviendo situaciones, unos de una forma, otros de otra, estamos en este momento todos reinventando nuestras vidas. No necesariamente, porque como decía hace un momento, no necesariamente todos van a reinventarse en este tiempo. Le cuento, para que el proceso de reinventarse se dé, la persona necesita dar algo que se llama voluntad, ceder la voluntad. El proceso de reinventarse no se va a dar por default porque hay un escenario X. El escenario puede impulsar a que el individuo quiera cambiar, claro que sí. Pero hay muchos que mantienen una actitud de negación o de resistencia ante un posible cambio. Por ejemplo, ahora mismo hay individuos, tengo un paciente que en estos días me decía que estaba renuente a aceptar que hay pandemia, pero es una realidad mundial. Pero en su mente y en su corazón no ha logrado aceptar que es algo que está pasando y es real, que se escapa de manos de todos. En el caso de ese paciente, decide voluntariamente hacer caso omiso a todo lo que las autoridades dicen. Ahora está obligado a usar mascarilla. Entonces ya en este punto sí tiene que usarla porque viene una consecuencia de multa. Ya no puede salir de su casa a partir de las 5 de la tarde porque hay una consecuencia a nivel legal, pero aún así ya se ha visto en problemas. ¿Por qué? Porque está negado. El proceso de reinventarnos, de cambiar, de producir cambios a nivel de la dinámica familiar, no se va a dar, o de manera particular, no se va a dar porque sí. O sea que ahora es probable que haya muchas personas que aunque el escenario esté dado para que todos nos reinventemos, es probable que muchos vayan a desaprovechar esta oportunidad. Es probable que muchos, aunque han pasado ya 2 meses y pico, es probable que muchos sigan siendo los mismos porque están en una posición de negación ante esto y entienden que en cualquier instante todo volverá a ser igual. Todos tenemos fe de que volverá a ser igual, pero la idea es que vuelva a ser igual con nosotros en una posición diferente a nivel emocional y a nivel familiar. Una preguntita. ¿Qué relación existe de esas emociones negativas versus esas emociones positivas relacionadas a este tema, el reinventarnos? Emociones negativas y reinvención. Te cuento. Cuando el proceso de reinventarnos comienza a darse, cuando esos cambios comenzamos a integrarlos, eso a nivel emocional implica que nos vamos a salir de la zona de confort. La zona de confort es el estado emocional donde estamos cómodos, donde actuamos de manera automática, donde las actitudes y la forma de ser que tenemos fluye sola. Pero cuando decidimos reinventarnos, entonces llevamos esa forma de ser que tenemos, lo llevamos a una etapa de cambios. Y esos cambios a su vez pudieran provocar en un momento determinado cierto malestar. Es como cuando uno se está adecuando a un estilo nuevo, o es cuando uno está diseñando algo nuevo. Ese proceso, así como cuando el oro se le está dando la forma, es sometido a un fuego. Cuando nos estamos reinventando a nivel emocional, estamos viviendo un proceso que es probable que vaya a provocar dolor en algunos momentos,
pero que es probable que en un momento pueda provocar que esas emociones negativas surjan, que esas emociones negativas salgan. ¿Por qué pueden salir? Porque ellas están delante de una situación que no era lo habitual antes. Están, por ejemplo, delante de un escenario que le obliga o que le lleva o que le mueve a tener que actuar de una forma distinta a la que por default antes respondía. Versus emociones positivas. El reinventarnos después que el proceso está avanzado comenzará sí a producir emociones de gratificación, comenzará a producir la satisfacción de wow. Antes me costaba hablarle, por ejemplo, antes me costaba hablarle con tolerancia a mi niño, antes me costaba el poder ser empática ante una situación que me expresaba. Un ejemplo que se da en casa, el niño se cae, va corriendo a llorar donde mamá. Es probablemente antes mamá respondía enojada, no ha pasado nada, sigue jugando, todo está bien. Pero ahora en el proceso de reinvención, entonces mamá dice, ok, cuéntame a ver qué fue lo que pasó, aunque eso implique el tener que dejar de hacer un segundito en lo que estaba. Entonces ese proceso llegará a un punto donde comenzará a producir en quien lo está viviendo satisfacción. Wow, logré ser empática. Wow, logré detenerme pero no se dará desde el principio. Es muy probable que cueste un proceso de adecuación para que eso se comience a vivenciar ya de manera positiva. Desde tu punto de vista, ¿consideras tú que esta situación del COVID-19 nos pone en un punto de que ha llegado realmente ese momento de reinventarnos? ¿Qué opinas? Entiendo que sí. Y los sociólogos que hemos estado involucrados en esto, coincidimos que realmente esta pandemia, que es una pandemia mundial, ha venido a poner sobre el tapete cuáles son las prioridades en la vida de la familia, del individuo como ser. Entiendo que este escenario, dependiendo de cómo lo asumamos, pudiera ser el fondo que tocamos, porque date cuenta, esto surgió de la nada, esto surgió de repente. Y no solamente surgió, lo que comenzó con una suspensión de 15 días, de una cuarentena de 15 días, ya vemos por dónde va. Y momentáneamente desconocemos el alcance que tenga, hasta dónde llegue. Algunos dicen que es probable que pasen varios meses antes que la estabilidad vuelva en sí. Y algunos se van un poco más lejos. Algunos creen que pudieran pasar hasta años para volver a retomar una normalidad como la que vivíamos hace poco tiempo. Entiendo que el COVID-19 sí puede ser un escenario propicio que, aunque es algo externo, sí pudiera provocar que el tiempo de reinvención en todos los aspectos pueda darse en el individuo. Este escenario del COVID-19 hace que como familia evaluemos lo que teníamos, lo que éramos, pero también este escenario nos deja ver, este escenario ha expuesto a la luz la realidad que estábamos viviendo como familia. Por ejemplo, ahora cuando un padre no sabe cómo abordar su niño, porque no tenían esos vínculos antes, ese escenario está exponiendo a esa familia a que reinvente sus dinámicas. Una pareja que pasaba horas, que quizás se comunicaban vía dispositivos, pero ahora se ven obligados no solamente a comunicarse, sino a estar compartiendo un mismo espacio, cuando antes quizá apenas compartían unas poquitas horas de la noche cuando ya casi se iban a acostar. O sea que el COVID-19 sí es un escenario que promueve el que reinvención se dé en todos los aspectos, como familia, en el orden personal también, como ser, pero también nos lleva a reinventarnos como profesionales. Por ejemplo, ahora estos son los medios. Antes teníamos cómodas oficinas, ejemplo, antes yo tenía un espacio donde recibía a mis pacientes, donde tenía ese tú a tú con ellos, donde tenía esa interacción. Ahora, si no me reinvento, entonces no lograré continuar de cerca a ello, pero ahora por medio de este dispositivo. O sea que en todas las áreas entiendo que el COVID-19 ha venido a provocar que la reinvención se dé
pero dependerá de la voluntad de cada individuo. Ok, nos vamos entonces a un punto muy importante. Tiempos de reinventarnos como familia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Qué hacemos? Muchas familias se preguntan, ¿por dónde debo comenzar para que el cambio se dé? Sabemos que el reinventarnos como familia implica un cambio a nivel de la dinámica de manera general. ¿Cómo me reinvento como familia? Lo primero que necesitamos hacer para reinventarnos como familia es, número uno, necesitamos perdonar. Hay muchas familias que no lograrán reinventarse si no logran agotar el proceso de perdonarse. Para que el cambio pueda darse, el perdón debe de manifestarse. Y me encantó ese tema que vas a tocar esta noche. El tema del perdón es un tema en el orden espiritual, sabemos las implicaciones que tiene, pero en el orden natural y emocional, de igual manera es sumamente relevante. Nadie que tenga en su corazón falta de perdón, que tenga en su corazón resentimiento, que maneje en su corazón dolor, quien tiene ese escenario a nivel emocional, se le hará muy difícil reinventarse como familia. Niños que en sus corazoncitos tienen palabras que papá y mamá le han dicho. Esposas que en sus corazones tienen guardadas actitudes que sus esposos han tenido para con ellas. Quien maneja este tipo de temas, quien tiene este tipo de situación, se le hará muy difícil abrirse a un posible cambio. Se le va a hacer muy difícil el que realmente pueda colaborar para que el cambio se dé. Por eso el primer paso que cualquier familia debe dar es poder sentarse y pedirse perdón, es poder ponerse a cuenta, saldar esas cuentas a nivel emocional. A veces el perdón es tan sencillo como el poder reconocer que me perdí muchos momentos que fueron importantes para tu vida. Hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes que en este punto quisieran escuchar algo tan simple como papá decir, lamento no haber podido estar para tu cumpleaños. Pero que eso, a nivel emocional, esa palabra que en el fondo lo que está señalando es perdóname, pudiera a nivel emocional abrir el próximo canal que es necesario para reinventarnos como familia. ¿Qué necesitamos? Luego que podamos pedir perdón, el pedir perdón, algunos creen que nos hace inferiores, pero el pedir perdón nos hace grande delante de los demás. Papá y mamá a veces entienden que quizás el pedir perdón a sus hijos en un momento determinado pudiera hacerlos sentir, pudiera provocar que sus hijos lo vean a ellos como débiles, pero no es así. Eso les está enseñando a ellos que nos podemos equivocar y que podemos rectificar. Ese simple ejemplo le modelará a ellos que cuando sean ellos que nos falten también, puedan tener la misma humildad que papá y mamá modelan, y puedan decir, perdóname, lo hice mal, actué de manera impulsiva. Esa parte del perdón abrirá la segunda puerta que nos ayuda a reinventarnos como familia, y es la puerta de la comunicación. Para que el perdón se dé, necesitamos poder comunicarnos. Para que el perdón se dé y podamos reinventarnos, necesitamos poder hablar de qué tú eres, de qué tú sientes, hablar de cuáles son tus sueños, hablar de qué tú quisieras ser en el futuro. Como familia necesitamos hablar, evaluar qué a la familia le hace falta, cuáles cosas la familia hasta el momento ha hecho que no nos ha ayudado a quizá fusionarnos lo mejor posible. Esa comunicación abrirá los canales para nosotros poder ver la perspectiva de todos los miembros de la familia, porque un mismo evento puede ser vivido de manera diferente. Un mismo evento, el niño lo va a vivir desde su inmadurez, mamá lo va a vivir desde sus experiencias previas, pero papá también lo va a sentir desde lo que él es. Entonces, ese abrir ese canal de comunicación
nos va a ayudar a evaluar lo que hemos sido como familia, pero nos ayudará también a como familia establecer cuál va a ser nuestro próximo norte, cuál va a ser nuestra próxima meta como familia. Como familia, cuáles serán los objetivos que vamos a perseguir. Como familia, ¿qué buscaremos alcanzar? No solamente en el proceso del COVID-19, porque hay algunas familias que están adecuadas, que ellos se están reinventando, pero se están reinventando, como me dijo alguien en estos días. Me estoy reinventando, yo me estoy adecuando a mi realidad. Adecuarse a la realidad no es reinventarse. Reinventarse es cambio. Adecuarse es yo acomodarme porque no me queda más. Me voy a acomodar a que tengo que hablar con mis hijos porque que estamos aquí todo el día y me veo obligado a tener que hacerlo. No nos referimos a eso. Te tengo una preguntita relacionada a lo que tú estás diciendo, Melissa. Que entonces, ¿qué ocurre en el caso de esas familias que no existe esa comunicación así tan abierta? Para ese proceso pues que estamos tratando sería entonces más difícil. Más cuesta arriba. Así es. Hay familias que por su formación, por la formación que papá y mamá tuvieron, por los modelos que adquirieron en su primera infancia, hay algunos que estuvieron en dinámicas familiares donde los niños no tenían oportunidad de hablar y ahora mismo ellos en posiciones diferentes ya como padres tampoco saben cómo establecer diálogo con sus hijos. Ese tipo de personas, pero hay algo bueno, el cambio puede darse cuando cualquier individuo lo decide. El cambio puede darse aunque no hayamos tenido modelos previos, aunque no hayamos tenido quizás una base de formación, por ejemplo, aunque no sean psicólogos. No importa aquí la posición, no importa la formación. Yo he visto personas, he tenido pacientes que con poca formación han decidido establecer, reinventarse en ese sentido. Por eso, la reinvención es un proceso tan voluntario. Debe de ser voluntario porque implicará que el individuo quiera integrar X cosa. Ese tema de la comunicación, ¿cómo lo van a lograr aquellos que quizás hasta el momento no lo habían visto como importante? Lo van a lograr cuando decidan dar el primer paso. El primer paso es el más difícil. El hablar y el abrir el canal de comunicación es el más difícil. ¿Quién debe de abrir a nivel familiar este canal de comunicación? Aquel que haya comprendido que como las cosas se están manejando hasta el momento, no son las más favorables para el sistema familiar. ¿Entiendes eso? Hay familias que dicen, mire, doctora, yo no tengo herramientas para poder abrir la mesa del diálogo. Yo he tenido familias completas, desde los niños pequeñitos hasta papá y mamá, que mamá ha decidido o papá ha decidido que su familia necesita dar un cambio a nivel de dinámica de comunicación y esas personas entonces buscan a alguien que les sirva, por así decirlo, como un mediador para ayudar a que esos vínculos puedan establecerse. Gracias a Dios ahora hay mucho acceso a psicólogos, a orientadores, ahora tenemos personas que así como usted están aportando su granito de arena, están favoreciendo para que la información llegue a las personas y ellos tengan herramientas para poder implementarla sin necesidad de tener que ir a universidades. Pero este canal de comunicación se puede abrir o decidiendo voluntariamente yo hacerlo o buscando la ayuda para que alguien entonces me introduzca al escenario y yo pueda hacerlo. Le decía, no terminé el punto de en cuáles aspectos la familia debe de reinventarse. La familia necesita también reinventarse, perdonando, abriendo los canales de comunicación, pero también la familia necesita reinventarse practicando la empatía, practicando el ponerse. Una preguntita, espérate. Ahora vámonos al mundo del perdón. Volvemos allá. Vamos para allá ahora, porque no quiero dejar de preguntarte esto. ¿Podemos perdonar sin olvidar? Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿De qué manera un padre o una madre puede pedirle perdón o disculpas a su hijo?
¿Podemos perdonar sin olvidar? Claro que sí. El perdonar es la decisión voluntaria de que algo que pasó, con el perdón yo te libero a ti de una ofensa que tú me produjiste a mí. Con el perdón yo decido ponerle un punto final a ese tema que fue doloroso. Con el perdón yo estoy voluntariamente decidiendo que ese asunto ya quedó ahí, pero no solamente quedó ahí, sino que en mi corazón ya eso que sucedió no me produce dolor. Pero eso no implica que yo lo voy a olvidar, no necesariamente. El detalle está el que yo lo voy a recordar, pero sin dolor. Yo voy a recordar el evento, pero desde una plataforma no dolorosa, sino de la enseñanza que esa plataforma me dejó. Eso en cuanto al perdón. El yo perdonar, dependiendo del tipo de evento que se haya dado, porque hay situaciones que tienen implicaciones que ponen en riesgo la seguridad de un individuo. Por ejemplo, cuando hay violencia de género, yo te voy a perdonar, pero no necesariamente por eso yo voy a continuar bajo esa dinámica de maltrato que pone mi vida en riesgo. Es diferente. Aquí estamos hablando de un perdón que tiene laceraciones a nivel emocional, pero uno teniendo el cuidado de ver qué tantas implicaciones tiene. No sé si me doy a entender. ¿Consideras tú, Melissa, que existen situaciones que son imperdonables? Bíblicamente hablando, ya en este punto tengo que hablar por la palabra. Bíblicamente hablando, estamos llamados a perdonar. Pero el perdonar no nos lleva a tolerar, como mencionaba hace un momentito. Quien quiere ser libre necesita perdonar. Yo perdono porque yo me amo a mí misma. Yo perdono porque mientras yo no perdono, yo estoy siendo prisionera de esa persona. Esa persona que me dañó, ya sea físicamente o ya sea emocionalmente, hasta que yo lo tengo en mi corazón, yo sigo subyugada a ese dolor. Y hasta que yo lo tengo en mi corazón, yo sigo, como quien dice, amarrada a ese dolor. Porque me amo a mí misma, yo decido perdonar. Pero no por ello voy a darle permiso para que continúe dañando mi vida. Perdonar, ¿estoy llamada a perdonar siempre? Sí, llamada a perdonar siempre. Pero ¿estoy llamada a seguir tolerando los daños que de manera voluntaria la persona decide tener para conmigo? No, esa parte no. Exactamente. Desde el punto de vista de lo que es la empatía, que tocaste ahora como uno de los puntos fundamentales para lo que es este tema que estamos tratando, ¿qué papel juega a la hora de nosotros poder realmente tener un bienestar familiar? Es sumamente importante la empatía. De hecho, si como familia no la desarrollamos, se hará mucho más difícil esa etapa de la adolescencia sin un papá o una mamá empático. Voy a explicar este punto porque yo sé que a veces causa un poco de ruido a nivel emocional y a veces se entiende que ser empático es ser permisivo y no es lo mismo. A veces se entiende que el ser empático es tú permitirle al niño, a la pareja, el hacer lo que quiera y como quiera. No. Como dinámica familiar tenemos estructura, tenemos un orden, tenemos reglas, tenemos principios, tenemos valores que nos rigen. Ahora bien, cuando hablamos de que yo voy a ser empático, es que yo voy a evaluar los momentos y el mismo momento me llevará a mi entender de que, ok, por ejemplo, mi niño está un poco más inquieto porque este aislamiento social lo tiene disparado. O una esposa que en un momento determinado diga, él está un poco menos tolerante porque está teniendo situaciones a nivel laboral. Esa empatía
yo la voy a desarrollar porque conozco lo que cada miembro de mi familia le está experimentando. Es yo entender que quizás un tema X se está dando porque hay una situación puntual que le está afectando. Pero eso no da, por ejemplo, permiso que un esposo que sea avasallante a nivel verbal, o un esposo que utilice palabras soez, o una esposa que viva irritada y sea irrespetuosa todo el tiempo con su pareja. Yo no voy a decir como pareja, el esposo no va a decir, bueno, tengo que ser empática con ella. Lo que pasa es que ella todo el tiempo está en casa. No necesariamente, ahí no aplica. Aplica en situaciones puntuales donde el individuo tiene un comportamiento X dado por una situación que está afectando en ese momento. Papá y mamá pueden ser empáticos. Papá y mamá pueden ser empáticos con los hijos sin que esto le quite autoridad. Ahorita me hacías una pregunta de cómo papá y mamá pueden pedir perdón a los hijos. A los hijos. Todo va a depender de la edad del hijo. Y depende también, incide mucho también la dinámica que la familia tenga. Existen diferentes formas de manifestar amor. Y así también existen diferentes formas de expresar perdón. Pero el perdón más restaurador es aquel que se confiesa por medio de palabras. El perdón más restaurador es cuando yo abierta y directamente te puedo decir, hijo, discúlpame porque sé que te hablé usando palabras que son ofensivas y no son correctas, por ejemplo. Eso se da ya cuando tenemos hijos adolescentes que en un punto determinado pueden sacarnos de la estructura que de por sí tenemos como familia. Ahora bien, de ahí a que yo reconozca por medio de palabras un hecho, no significa que yo voy a permitir, por ejemplo, que mi hijo use eso para manipularme. Y que el chico diga, bueno, como tú me ofendiste y te salí y tú me dijiste tal palabra, entonces ahora yo pido tal cosa. A ese nivel no. Yo estoy reconociendo como mamá que quizá me alteré. Yo estoy reconociendo como padre que quizás me salí de control. Ejemplo, hay familias que en un momento determinado le pegan a los hijos de manera desproporcional a lo que sucedió. ¿Por qué? Porque habían tenido un día difícil a nivel laboral o habían tenido un día difícil como pareja y el hijo hizo algo y eso fue el desencadenante para que se desquitara con el hijo o la hija. Ante ese escenario debemos de pedir perdón de manera abierta y debemos enseñar a los hijos a que ellos pidan perdón cuando se equivoquen. Debemos de enseñarlo a hijos que a veces fallan y comienzan entonces a hacer cosas para que papá y mamá le perdonen, pero no se disculpan. Hay hijos, por ejemplo, que si suelen tener la habitación desarreglada, lo organizan porque ellos saben que se pasaron. Hay hijos que en un momento determinado comienzan a manifestar cariño, los que son más pequeñitos suelen ser persuasivos, comienzan a dar abrazos a papá y a mamá, comienzan a dar besos, pero no se disculpan. Entonces necesitamos en la dinámica familiar el poder practicar, el pedirnos perdón de manera abierta y libre. Exactamente. ¿Cuáles son los beneficios desde tu punto de vista de lo que es ese perdón per se, de lo que es la empatía y esa comunicación en la familia de una manera abierta? ¿Cuáles son los beneficios? Cuando esos ingredientes son puestos en práctica, está comprobado que la familia renace, la familia se reinventa. Cuando la familia comienza a practicar el perdón, la comunicación y la empatía, la familia, ya la forma como se hablan va a ser diferente. Ya la forma como se tratan será diferente. Ya los espacios donde ellos compartan está garantizado que esos espacios no van a ser forzados, sino que de manera natural se va a dar porque ya hay un corazón que está abierto. Ya cuando esta dinámica se da, el amor fluye de manera espontánea. Y nos sentimos cómodos como familia nos sentimos que estamos en el ambiente que debemos de estar.
Cuando esta dinámica se integra en la familia, en todas las áreas se verá la manifestación positiva. En todas las áreas, cuando en la familia hay armonía, a nivel laboral funcionamos mejor. Cuando la pareja logra poder fusionarse adecuadamente, tenemos en todas las demás esferas también, tenemos manifestaciones positivas. No hay algo que provoque más angustia en un ser humano que tener una dinámica familiar conflictiva. Quien suele tener familias con pleitos, con discusiones, con problemas constantes, suele ser una persona que en sus demás áreas lo va a manifestar. Y aunque no lo manifieste a nivel emocional, eso está ahí, ese peso está ahí, esa inconformidad está ahí. Y por eso algunos hasta buscaban antes la evasiva de poder llegar a casa más tarde o de poder evitar el tener que estar como en esa interacción. Y aunque estaba en casa, hacía lo posible para que cada miembro de la familia estuviera en diferentes actividades. Entonces, el implementar esto va a favorecer positivamente, permear todas las demás áreas de la familia. Y algo importante, necesitamos reinventarnos como familia en el aspecto económico también. Necesitamos hacer ese ajuste, necesitamos como familia establecer cómo nos vamos a manejar y los chicos deben de ser integrados en eso. Por ejemplo, ante este tiempo de pandemia que tenemos, como familia hay que reinventarse, porque quizás antes teníamos la oportunidad de gastar una cantidad X de dinero para abastecernos de alimentos, pero es probable que ahora, por la realidad que estamos viviendo con personas perdiendo sus empleos, es probable que quizás si antes se comía desmedidamente, ahora a nivel de la dinámica familiar también se hagan ajustes y se sea más proporcional. Que si antes habían 2 merienditas, que ahora pueda haber una, que podamos también colaborar en ese sentido. Que si antes habían inversiones a nivel familiar, por ejemplo, hay familias que tienen inversiones en cosas que no son prioridades. En este punto de la historia hay que adecuar cada cosa en su lugar. En este punto, por ejemplo, antes podíamos invertir comprando cosas. Ahora hay personas que siguen comprando cosas por internet. Pero necesitamos entonces como familia reinventar la finanza, ver cuáles proyectos nuevos también a nivel de familia vamos a crear para que haya nuevos ingresos de finanza y ver cómo también lo que ya tenemos vamos a administrarlo adecuadamente. ¿Qué papel juega la espiritualidad en este sentido? Un papel fundamental. Y qué bueno que lo mencionas. ¿Por qué? Es fundamental porque cuando el Señor es quien está en el centro, las cosas se manejan diferente y son más fáciles. Porque ya no se hacen solamente con mi fuerza humana. La fuerza humana nos lleva a llevar las cosas hasta donde nuestra capacidad nos da. Pero cuando el Espíritu Santo entra en la dinámica familiar, está comprobado que familias que tienen al Señor en sus vidas tienen dinámicas familiares más sanas. ¿Por qué? No porque sean familias súper mega especiales, es porque ellos cuentan con una ayuda especial. La ayuda del Señor, que es quien nos da el amor, que es quien nos da la tolerancia, que es quien nos da el dominio propio. Porque humanamente, como padre, vamos a intentarlo, pero sabemos que en nuestra humanidad lo vamos a llevar dependiendo de la circunstancia del día. Pero cuando el Espíritu Santo está, cuando tenemos la ayuda del Señor, como no es con la fuerza de nosotros, sino con la ayuda de Él, esto va a ser sostenible a lo largo del tiempo. No sé si entienden. Esto no va a ser que lo vamos a implementar para unos días porque yo estoy practicando la tolerancia o la empatía. Esto se va a convertir en un estilo de vida porque el Espíritu Santo va a estar ahí de la mano de mi familia, va a estar de la mano de mi esposo, va a estar de la mano de mis hijos. Es totalmente diferente cuando una familia ora junta. Es totalmente diferente cuando una familia lee la palabra. Familias que oran juntas, familias que leen la palabra juntas, son familias que se fusionan, son familias que establecen un cerco alrededor de ellos
especial, el cerco del amor. Porque han puesto al Dios que da el amor y pone el amor en los corazones, lo han puesto como el centro de su familia. La espiritualidad, cuando le permitimos al Señor, pero no en palabras, porque a veces se lo decimos en palabras, Dios quién sabe, pero cuando no es solamente en palabras, sino en hecho, ante las situaciones que en la familia se den, vamos a decir, Señor, ¿qué tú quieres que hagamos? Señor, ¿por dónde tú deseas cómo tú deseas que yo corrija a este niño? Señor, ¿cómo tú deseas que yo responda ante esta situación con mi esposo o mi esposa? Cuando la espiritualidad está, no en palabras, sino en hecho, buscaremos la dirección de Dios ante cada reto que la familia tenga. Y no solamente buscaremos su dirección, sino que vamos a orar como familia por eso. No, me estoy dando cuenta que estamos hablando, nos estamos gritando. Yo tengo un bebito de 6 años y ese bebito, como él ha crecido en este ambiente, aquí en la casa tenemos como regla de la casa que no se grita, porque solo gritamos si estamos enojados. Es parte de nuestra dinámica como familia. Y en un momento determinado, si mi esposo sube la voz o yo subo la voz, él inmediatamente dice, necesitamos orar, dice él, necesitamos orar. Hay que decirle al Señor a ver si eso que ustedes están haciendo está bien, porque lo tenemos como dinámica de la familia. Entonces, cuando Dios está en el centro, ante las situaciones que se den, lo primero que vamos a decir es vamos a orar como familia por eso. No nos estamos entendiendo, vamos a orar como familia por eso. Necesitamos reinventarnos y cambiar y humanamente no podemos, vamos a orar como familia por eso. ¿Qué papel juegan los valores en la familia relacionado a lo que es esta situación que estamos planteando del reinventarnos? Sí, los valores servirán como la plataforma. Los valores van a ser la plataforma que los hijos y que todos los integrantes de esa familia utilizarán para ellos manejarse por medio del valor del respeto, por medio del valor de la empatía, por medio del valor de la solidaridad, por medio del valor de la honestidad. Cada familia, lo ideal sería es que tenga sus valores establecidos y conocidos por sus miembros, así como las instituciones ponen cuáles son sus valores. Ese elemento le da a ellos un sello distintivo. Así también como familia, los valores que tenemos, pero no pegados a una pared, valores que tenemos porque lo modelamos en el día a día, valores que tenemos porque son los que salen ante las situaciones que se enfrentan en el día a día. Por ejemplo, como papá, yo le digo a mis hijos que el valor de la honestidad es parte de esta familia. Pero en un momento determinado alguien me llama por teléfono y hago señas que no estoy, aunque yo estoy hablando que la honestidad es un valor en mi casa, mi modelo, mi ejemplo. Entonces yo necesito con mi familia establecer los valores y cuidar, modelar esos valores. Y si en un momento determinado fallamos porque somos humanos, claro que sí, podemos cometer un error, pero debemos rectificar. Y debemos de entonces aceptar de que actuamos de manera incorrecta. Es verdad, tú tienes la razón, es verdad, ese no es el valor que aquí como familia tenemos, pero más que decirlo, lo importante es modelárselo a los hijos. Dice un dicho que tus palabras hablan tan alto, tus hechos hablan tan altos que no me dejan escuchar tu voz. Lo que hacemos, los valores que modelamos serán fundamentales y los hijos lo van a reproducir aunque no les se lo digamos. Ellos van a reproducirlo en su vida, en sus acciones. Y algo importante, ellos lo van a reproducir en la dinámica que tienen con nosotras como familia. Por ejemplo, familias que son irrespetuosas, que su estilo de comunicación es agresivo, que su estilo de comunicación es irrespetuoso. Sus hijos, si como familia usamos esa dinámica,
sus hijos lo van a usar para con los padres, pero lo van a usar para con el profesor también, pero lo van a usar con las autoridades cuando salgan a la calle. Entonces, los valores sirven de plataforma para que la reinvención sea en una dirección positiva y adecuada, porque podemos reinventarnos de manera negativa. Podemos cambiar y dar un giro, pero aspectos negativos que al final serán perjudiciales. Entonces, para que la reinvención sea hacia un norte que produzca frutos y esos frutos sean favorables a nivel emocional, necesitamos entonces cuidar que haya una buena base de valores. Consejo final, Melissa, sobre este tema tan interesante. Consejo final. Alguien me preguntaba una vez, ¿podemos cambiar como familia cuando tenemos tantos años usando esta dinámica? Es posible cambiar quizá para una familia que esté comenzando de hace poco tiempo, pero ¿se puede cambiar? Me cuestionaba alguien. ¿Se puede cambiar una familia que ya tiene muchos años junta, una familia que tiene hijos grandes, una familia que ya tiene unas raíces y dicen los viejos que árbol que nace torcido jamás su rama endereza? ¿Puede haber cambio? El cambio puede darse hasta que estamos vivos respirando. Mientras estamos vivos, mientras tenemos el control de la voluntad, el Señor nos dio algo que se llama libre albedrío. Él nos dio una voluntad. Esa voluntad nos da el poder de decidir con la ayuda de Él, el hacer cosas y el producir cambio. Toda familia que se disponga a cambiar puede hacerlo. Toda familia que se disponga a integrar nuevas dinámicas, dinámicas sanas en su relación, puede hacerlo. No importa que la pareja tenga muchos años de casada. No importa que los hijos sean grandes, porque vienen nietos después. No importa que sean chiquitos. No importa que la historia tuya no corresponda a una historia maravillosa para seguir ese modelo. No importa. Si como familia decidimos cambiar, podemos hacerlo. Si uno de los miembros de la familia decide integrar cambio en la dinámica, se van a ver los cambios. Si uno decide de manera libre, voluntaria y entusiasta comenzar de nuevo, la página puede cambiarse y podemos comenzar de nuevo. Si estamos vivos y estamos respirando, es posible. Nunca es tarde. Es posible y nos va a beneficiar a nosotros porque va a producir paz, va a producir gozo y va a producir que haya un ambiente de armonía. No hay algo más feliz que uno estar en un ambiente agradable, pero no hay nada más difícil que uno estar en un ambiente de conflictos y pleitos. Así mismo, muy hermoso consejo. Redes y números de contacto. Pueden contactarme, buscarme en las redes como Melissa Marte Martínez. Pueden también escribirme o llamarme al 829-664-7792. Estoy dando ahora mismo servicio online y gracias a Dios hay diferentes medios para poder hablar conmigo. Pues como siempre, mi corazón sumamente agradecida por tantas informaciones y tan importantes y hoy en el mundo de la familia. De verdad que las puertas de este programa siempre corazón abiertas para ti. Gracias, muchísimas gracias. Me siento sumamente agradecida de la oportunidad de ser parte de la familia de ustedes. Ya me siento que soy parte de la familia. Así que pueden contar con mi colaboración y ante cualquier consulta estamos a la orden. Muchas gracias, mi corazón. Bueno, señores, y con todas estas informaciones tan importantes relacionadas a lo que es el mundo de la familia, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos un feliz fin de semana y recuerda esto, recuérdalo, quédate en casa por ti, por los tuyos y por todos. Hasta el lunes, mis amores, cuídense mucho, bye. Bye.